Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno teneros por aquí, familia. Hoy tenemos un vídeo súper especial, lleno de chicha, de sorpresas y de fiesta. Ya habéis leído el título y sí, es tal cual, Serkan y Özge dan la sorpresa. Y no cualquier sorpresa, sino una fiesta top. Y lo mejor de todo, con invitados. ¿Os imagináis la que se ha liado? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de alegría, música y emociones. Antes de empezar a contaros todos los detalles jugosos, y para que no os perdáis nada de lo que va a pasar en el canal, os animo a que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Es gratis y así no os perderéis ni un solo vídeo. Tocad la campanita para que os avise YouTube cada vez que subimos contenido nuevo, que suele ser bastante a menudo. Ya sabéis, somos como vuestra dosis semanal de buena onda, así que no os lo perdáis. Y bueno, si sois ya suscriptores, un abrazo enorme. Gracias por estar ahí, sois los mejores. Vuestra energía es lo que me motiva a seguir creando contenido y compartiendo estas historias con vosotros. Vale, ahora sí, vamos al lío. Como os decía, Serkan y Özge han montado una fiesta, y vaya fiesta. La idea surgió de repente un poco por sorpresa, como un rayo en medio de la tormenta. Fue una de esas ideas brillantes que nacen del caos y del estrés. Creo que fue mientras estaban preparando la mudanza que, por cierto, fue un caos digno de vídeo aparte. Ya os lo adelanto. Estaban súper estresados, rodeados de cajas, papeles y mil cosas por hacer, y de repente, ¡pum!, a Serkan se le ocurrió la idea. «Vamos a celebrar», exclamó Serkan con la chispa en los ojos que lo caracteriza. «Necesitamos una fiesta, necesitamos divertirnos, necesitamos olvidarnos de todo el estrés que llevamos encima», le dijo a Özge. Y Özge, que siempre está dispuesta a la diversión, que tiene esa alegría contagiosa y ese espíritu aventurero, dijo que sí al instante. Es que son tal para cual. Así que manos a la obra. Y vaya manos. Empezaron a planificarlo todo en secreto como si fuera una misión secreta de la CIA. La emoción y la adrenalina de crear algo especial sin que nadie lo supiera, los motivaba aún más. Las invitaciones, los preparativos, la lista de invitados, todo con muchísimo cuidado para que nadie se enterara hasta el último momento. La idea era sorprender a todos, hacerles una fiesta inolvidable. Y creedme, lo consiguieron. Fueron días de planificación, de llamadas secretas, de correos electrónicos encriptados, una locura. El lugar elegido fue, vaya, no os lo puedo contar todavía. Quiero que tengáis la intriga. Pero sí os diré que era un sitio espectacular con unas vistas increíbles, de esas que te dejan sin aliento, y un ambiente perfecto para la ocasión. Estaban buscando algo que fuera único, algo que reflejara su personalidad y su amor por la vida. Y lo encontraron. El lugar era mágico con rincones llenos de encanto y una atmósfera que te invitaba a relajarte y a disfrutar. Lo decoraron con un gusto exquisito, ya sabéis que tienen un ojo para estas cosas. Luces cálidas, guirnaldas brillantes, globos de colores, todo estaba pensado al detalle para crear una atmósfera festiva y alegre. Era como entrar en un cuento de hadas. Cada rincón estaba decorado con mimo y con una atención al detalle impresionante. Había flores frescas por todas partes, velas aromáticas que perfumaban el ambiente y pequeños detalles que hacían que el lugar fuera aún más especial. La lista de invitados, madre mía. ¡Qué elenco! Había amigos de toda la vida, de esos que te conocen desde que eras un niño, que han compartido contigo risas, lágrimas y momentos inolvidables. Familiares, esos seres queridos que siempre están ahí, apoyándote y celebrando tus éxitos. Compañeros de trabajo con los que has compartido horas de trabajo, risas y algún que otro café a media tarde. Y algunos invitados sorpresa. Sí, sí. Gente que no se esperaban, que añadieron un toque extra de emoción y alegría a la noche. No voy a revelar nombres, porque quiero que veáis el vídeo completo, ya sabéis que me gusta mantener la intriga. Pero sí os puedo decir que hubo algunas caras muy conocidas, gente que ha dejado huella en sus vidas, y que hicieron que la fiesta fuera aún más especial. La emoción estaba por las nubes. La idea de reunir a tanta gente querida, de compartir momentos inolvidables con ellos, les llenaba de alegría. El día de la fiesta, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Serkan y Özge estaban súper nerviosos, pero a la vez súper emocionados.
Estaban contando las horas para ver las caras de sorpresa de sus invitados. Y vaya caras. Se notaba la ilusión y la emoción en sus miradas. Estaban ansiosos por ver la reacción de sus amigos y familiares. Fueron momentos de incertidumbre, de nerviosismo, pero también de una inmensa felicidad. Cuando la gente fue llegando y se dio cuenta de la fiesta que les habían preparado, la euforia fue total. La sorpresa fue mayúscula. Risas, abrazos, gritos de alegría. Fue un momento mágico. Se escuchaban exclamaciones de asombro, piropos por la decoración, y un ambiente de fiesta que se sentía en el aire. La fiesta en sí fue épica. No hay otra palabra para describirla. Hubo de todo: música, baile, comida deliciosa y, por supuesto, muchísima conversación y risas. Una combinación explosiva. La música, por cierto, un temazo tras otro. Serkan y Ozge se encargaron de la selección musical y acertaron de pleno. No hubo nadie que no se animara a bailar. Era una mezcla perfecta de canciones que ponían la piel de gallina, con éxitos del momento y clásicos atemporales. La pista de baile estaba siempre llena, y el ambiente era increíble. Se respiraba alegría y buena vibra por todas partes. No importaba la edad ni el estilo de baile, todos se unían a la fiesta bailando y disfrutando al máximo. La comida, deliciosa. Contrataron un catering espectacular con platos para todos los gustos. Desde los más sofisticados hasta los más sencillos, todos estaban deliciosos. Había desde aperitivos para picar, hasta platos principales de ensueño y postres increíbles que eran una auténtica obra de arte. Todo estaba buenísimo. La gente disfrutó muchísimo de la comida, y no dejaron ni las migas. Es que era imposible resistirse. Pero lo mejor de todo fue el ambiente. La gente estaba feliz, relajada, disfrutando de la compañía de los demás. Se notaba que todos se querían y se apreciaban mucho. Se crearon conexiones, se fortalecieron lazos y se celebraron muchos momentos especiales. Hubo muchos momentos emotivos con brindis llenos de cariño, discursos que sacaban lágrimas de alegría y abrazos que demostraban el afecto que se tenían. Fue una noche para recordar. Una noche en la que las risas, la alegría y el amor se fusionaron en una sola melodía. Uno de los momentos más especiales de la fiesta fue, no os lo puedo contar. Tendréis que ver el vídeo para saberlo. Aquí es donde la intriga juega un papel importante. Pero os aseguro que fue algo muy especial, algo que dejó a todos con la boca abierta. Un momento que tocó el corazón de todos los presentes. Fue algo inesperado, emotivo, que elevó la fiesta a otro nivel. No os lo perdáis. Durante la fiesta no paramos de grabar. No queríamos perdernos ni un solo instante. Capturamos todos los momentos importantes, todas las risas, todas las emociones. Grabamos entrevistas a los invitados, para que nos contaran qué les parecía la fiesta, y cómo se sentían al ser sorprendidos. Las respuestas fueron geniales. La gente estaba encantada, y no paraban de agradecer a Serkan y Ozge el detalle. Se sentían especiales, afortunados de formar parte de esta celebración. Fue una noche llena de sorpresas, de alegría y de mucho amor. Un momento para celebrar la amistad, el cariño y la vida. Una noche para recordar, atesorar y revivir una y otra vez. Serkan y Ozge se lucieron. Demostraron una vez más que son unos anfitriones espectaculares, y que saben cómo hacer que la gente se sienta especial. Supieron crear un ambiente mágico, lleno de amor y alegría. Y por supuesto, la organización de la fiesta fue impecable. Desde la elección del lugar, pasando por la decoración, la comida y la música, todo estaba perfectamente orquestado. Se notaba que habían puesto mucho cariño y dedicación en cada detalle. Y el resultado fue espectacular. En definitiva, la fiesta fue un éxito rotundo. Todos los invitados se lo pasaron en grande, y se fueron a casa con un recuerdo inolvidable. Serkan y Ozge, por su parte, estaban radiantes de felicidad. Ver la alegría de sus amigos y familiares les llenó de satisfacción. Se sentían plenos y felices. Y es que nada es más gratificante que compartir la felicidad con los seres queridos. Y ahora, os toca a vosotros. Quiero que veáis el vídeo completo para que podáis disfrutar de todos los detalles de esta fiesta top.
Para que os riáis con las anécdotas, os emocionéis con los momentos especiales y os inspiréis para organizar vuestras propias fiestas. Porque la vida es una fiesta, y hay que celebrarla. Así que ya sabéis, dadle al play, poneos cómodos y id a disfrutar. Prepárense para reír, emocionarse y bailar. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y sobre todo, que os haya hecho sonreír. Hemos visto la fiesta de Serkan y Ozge, una celebración llena de sorpresas, alegría y sobre todo, mucho cariño. Un evento que nos ha demostrado la importancia de celebrar la vida, la amistad y el amor. Recuerdo que la fiesta fue increíble, un evento lleno de risas, baile y momentos inolvidables. La planificación, la decoración, la comida, los invitados, todo fue perfecto. Sin duda una noche para recordar, una noche mágica que quedará grabada en la memoria de todos los que tuvimos el privilegio de asistir. Muchas gracias a todos por haber estado aquí conmigo, por ver el vídeo hasta el final. De verdad, sois lo mejor. Me encanta compartir estas historias con vosotros. Vuestra compañía y vuestro apoyo me llenan de alegría, y me motivan a seguir creando contenido. Ahora, me gustaría saber qué os ha parecido la fiesta. ¿Cuál fue vuestro momento favorito? ¿Qué os ha sorprendido más? ¿Os gustaría organizar una fiesta sorpresa como esta? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber vuestra opinión. Vuestra participación es fundamental para que este canal siga creciendo y mejorando. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es una gran ayuda para el canal y me motiva muchísimo a seguir creando contenido. Vuestra interacción es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Gracias por ser parte de ella. Así que un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recordad, a celebrar la vida. Hasta la próxima.